Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lucía Rangel, soy integrante del equipo número 4 y en esta ocasión, por mis compañeras, en la ausencia de mis compañeras, voy a estarles presentando lo que es el tema de la unidad número 2. Ellas son mis compañeras María Los Ángeles, Ortiz Higuera y Denise Quiroz Miranda. El tema de la unidad número 2 se trata de la metodología SHA, que por sus siglas en inglés es Systematic Handling Analysis. La siguiente presentación. Gracias. En esta presentación se expondrá la metodología SHA, sus diferentes características, así como también su aplicación con el fin de darnos conocimientos básicos para el manejo de materiales. Materiales al manejo, introducción al manejo de materiales, perdón. El manejo de materiales es la manipulación de los materiales, más concretamente consiste en materiales, productos, unidades, sustancias u cosas que son movidas, transportadas o físicamente ubicadas. Estos movimientos involucran algo o a alguien que físicamente realiza el movimiento. Esta realización requiere generalmente equipos y un sistema de trabajo que involucra personal, procedimientos, así como una distribución física de los medios de transporte. El equipo de contenedores y sistemas de trabajo se denominan métodos de manejo de materiales. Como consecuencia, las bases fundamentales del manejo de materiales y, por tanto, las bases sobre las cuales cualquier análisis de manutención debe depender son materiales, movimientos y métodos. La definición de el SHA es un conjunto de 6 procedimientos que se pueden aplicar a proyectos pequeños que no requieren un análisis profundo del sistema de manejo de materiales. Se examinarán los elementos claves de entrada de información preliminar necesarios para actualizar un problema de manejo de materiales, al igual que los procedimientos, que son la clasificación de información, el análisis, visualizar el flujo, establecer planes, evaluar las alternativas y detallar e instalar. La metodología SHA es una técnica organizada de aplicación universal a cualquier proyecto de manejo de materiales. El SHA consiste en el esquema de fases, patrón de procedimientos y conjunto de convenios. Las 4 fases que tiene este sistema las vamos a ver a continuación. Dice que son todo proyecto de manutención sigue su curso desde el objetivo fijado inicialmente hasta la realidad de la instalación física y pasa a través de 4 fases. La primera fase es la integración externa. La segunda se trata del plan general de manutención. La tercera habla del plan detallado de manutención y la cuarta es la instalación. La fase 1 es la integración externa. Aquí se evalúan los movimientos dirigidos hacia el área objeto del estudio o provenientes de él. Primero consideramos el movimiento de material fuera de nuestra área en cuestión. De esta manera relacionamos nuestro problema concreto de manejo de materiales con la situación exterior o las condiciones externas sobre las que podemos tener o no control. Por ejemplo, esto significa identificar y posiblemente cambiar nuestro acceso de vehículos por carretera o nuestros medios de transporte por ferrocarril, de forma que el manejo de materiales dentro de nuestra planta o almacén se integre con aquellos transportes externos. ¿Qué quiere decir la fase 1?
pues como ya lo menciona el ejemplo, muchas de las veces, y sobre todo aquí en Tijuana, tenemos la problemática de que la nave industrial está al frente de una calle y se tiene que crear un acceso, una calle alterna para que los transportes terrestres tengan un flujo continuo, como por ejemplo un área de llegada que es, por así decirlo, su aduana de entrada, y por lo general ahí mismo se encuentra el área de MRO, que es el área que se encarga de recibir algunos materiales, no todos, pero sí algunos. Y dentro de esa misma anexo o construcción de la o adaptación de la planta, también podemos encontrar una calle hecha por la misma nave industrial, la misma empresa, para facilitarle la salida a esos transportes que llegan y que no se haga una aglomeración. Ya es bien conocido que aquí hay una empresa muy cerca de la otra, entonces para evitar que la materia prima se vea afectada en su llegada o el producto terminado en su salida, se crea ese tipo de condiciones. La fase 2 abarca el plan general. Aquí se establecen los métodos de movimientos de materiales. Entre las áreas más importantes se deben tomar decisiones generales tales como sistema básico de manejo, tipos generales de equipo y unidades de transporte a emplear. La fase 3 es el plan detallado. Abarca los movimientos de materiales entre varios puntos dentro de cada área principal. En esta fase debemos decidir sobre los métodos de manejo tales como el sistema concreto elegido, equipo y contenedores para ser empleados los distintos puestos. La fase 4 es instalación y un plan de manejo de materiales. No se acaba hasta que esta fase está realizada. Aquí planificamos la necesaria puesta a punto, adquisición del equipo, formación del personal, programa y realización de instalación de los medios físicos para la manutención. Después de esto, complementamos las pruebas de nuestros métodos de manutención, verificamos los sistemas de operación y manejo de toda la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. Bueno, aquí está un diagrama de cómo sería las 4 fases, y en la parte superior vemos la integración externa. ¿Me ayudas ocultando el Meet, porfa? Ahí donde dice ocultar. Gracias. Aquí tenemos el diagrama de flujo de cómo se comporta las fases y se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1, clasificar. En segunda parte tenemos el layout, donde se pretende analizar y visualizar cómo quedaría. Después viene el conocimiento y... no alcanzo a leer lo que dice la otra. Pero se trata de hacer los planes, modificar y calcular. En esta parte se generan unas alternativas para no centrarnos en una sola opción, es decir, tener varias opciones para poder darle una evaluación correcta y pues elegir la que se adapte mejor. Y después viene evaluar esa decisión. Una vez concretado eso, también está el plan de manutención y se brinca a la fase 3, donde se conecta de nuevo
otra vez con los planes detallados de manutención y la instalación. O sea, es una constante repetitiva de lo que tenemos que hacer en las 4 fases, como dividido en 2 partes, para poder completar, llegar a la instalación y pues obviamente no solo instalarlo ya, ¿no? Sino darle seguimiento y evaluar todo lo que ya en su momento se acordó. La llave de los problemas del SHA. Examinemos las llaves. La llave para datos de entrada, o sea, la información preliminar que se precisa para realizar los problemas del manejo de materiales. Estos elementos clave son la P, productos o materiales, partes, unidades, artículos. La Q, cantidades, ventas o volúmenes contratados. La R, ruta, secuencia de operaciones y requerimientos del proceso. La S, los servicios de apoyo como mantenimiento, procesamiento, pedidos, control, inventario, etc. Y la T, el tiempo, las tarifas y tiempos operacionales. La llave para datos de entrada en sí es la PQRST, que es lo que el P es el producto o material que es lo que se moverá, y Q representa cuánto vamos a mover de ese material. La R es la ruta, por dónde lo vamos a llevar. La S, los servicios que le debemos de hacer o los medios, con qué medios realizaremos los movimientos. Y el tiempo, cuándo se efectuarán este tipo de movimientos. Y al final de cuentas, esto es un por qué. Por eso el diagrama de llaves, porque al final viene el por qué hasta abajito. La transportabilidad de productos y materiales depende de las características del artículo y del contenedor empleado. Además, en cada planta de fábrica, algunos tipos de artículos suelen ser más manipulados que el resto de los mismos. El volumen significa la cantidad. Tiene dos significados posibles: cantidad por unidad de tiempo o la intensidad del flujo, y la cantidad por viaje, que es la carga de pago. Uno u otro cumplen que mayor cantidad movida, menor coste por unidad transportada. La R es la ruta de origen a destino. Cada movimiento implica un costo fijo por estación terminal y un costo variable de recorrido. Tenga presente los requisitos de la ruta y los saltos de costos cuando las condiciones de los recorridos cambian, movimientos interiores o exteriores. Por ejemplo, no es lo mismo llevarlo de el primer punto a el primer destino, o del primer punto al tercer destino. O sea, la distancia es mucho más larga, y así sucesivamente podemos hacer una combinación de posibles casos, y se deben tomar en cuenta todos para saber cómo lo vamos a manejar y cuál es la ruta que vamos a tomar. El servicio de manutención, los medios, son procedimientos de expedición, personal de mantenimiento, impresos, documentos de trabajo, etc. Son servicios de los que depende el sistema y el equipo de manutención. Layout de planta, características del edificio, medios de almacenamiento. Son medios en los cuales aquellos servicios deben actuar. Y el tiempo. Un importante factor de tiempo es la regularidad con la que los movimientos deben ser realizados. Otro factor es la duración. ¿Cuánto tiempo de trabajo continuo es necesario para hacer ese movimiento? La urgencia y la sincronización también afectan el costo de la manutención. Aquí tenemos los elementos claves del por qué comienza la clasificación de materiales.
el segundo en la parte de layout, que es el diagrama de flujo que vimos hace un momento. Y esta parte estaría entrando en el punto 6, donde hay planes preliminares de manejo, es decir, ya tienes tú un plan de dónde, cómo y cuándo lo vas a mover. Las modificaciones y limitaciones es, por ejemplo, si no se puede mover un material entre una persona, o si necesitas un transporte grande, cuánto es el material que vas a mover, en base a volumen y peso. Después viene viene el cálculo de requerimientos. Ahí es donde tú, el desarrollador tiene que calcular, los recursos que se va a llevar, el movimiento, la ruta, el tiempo que se va a tardar y los servicios que va a necesitar. Aunado a esto, también debe de tomar en cuenta la frecuencia con la que se va a manipular o mover ese material, teniendo el plan X, el plan Y y el plan Z como alternativas de planes de manejo. No solo se casan con uno, se tiene que tener varias opciones para que esto pueda fluir de manera correcta. En el punto número 9 viene la evaluación de alternativas. Hasta este punto se siguen evaluando cuáles son las posibles alternativas que tenemos o que tienen para hacer la misma actividad. Y por último está el plan de manejo seleccionado. El procedimiento se basa en 6 pasos, que es clasificar información, analizar información, visualizar el flujo, establecer planes, evaluar alternativas, detallar e instalar. Esta es la simbología de el diagrama, donde clasificar es un rectángulo como con celdas. Esto pues obviamente para saber que está separando la información, que se trata de eso. Analizar información es una flecha. Visualizar el flujo es como un triangulito, como figurando un ojo. Establecer los planes es un círculo. Evaluar alternativas es un hexágono. Y detallar e instalar es un rectángulo solo, sin celdas. Veremos también la clasificación de los materiales. Es la clasificación en familias de todos los materiales, productos, piezas, partes, ensambles, componentes, etc. ¿Qué se debe hacer? Identificar lo que se va a mover. Determinar qué ítems son similares y podrían usar el mismo método de manejo, es decir, qué productos se pueden manipular de la misma manera, qué productos son iguales. Con ítems nos referimos al número de parte. Y por último, asignar cada ítem a una clase describiendo cada clase, es decir, tienes que clasificarlos de manera descriptiva, donde se relacione el material con lo que tú estás escribiendo para que eso sea una clase o un tipo de materia. Las características físicas, por ejemplo, los productos o materiales pueden ser divididos en los siguientes grupos y tipos. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde está el grupo, el tipo, está una pieza individual, sólido, líquido o gas. O sea, te da esas 3 opciones. Si la pieza es individual, unidad contenedora o a granel. En el primer cuadrito
de estas celdas tenemos una viga donde evidentemente pues es sólida y está tachado el líquido y el gas. En la segunda parte tenemos las unidades contenedoras, que es una caja, un barril o una botella, ya que puede ser líquido o gas. Bueno, pues esto es un aerosol. Y a granel pues tenemos un montoncito como de algún grano o tierra o polvo, no sé. Después viene una llave donde es agua y pues un gas evaporándose, ¿no? También tenemos el tamaño, donde especifica la longitud, la anchura y la altura. Esto para ayudar a su transportabilidad. El peso, la densidad, tiene que ser peso por unidad o peso por unidad de volumen. La forma, plano, alargado, cuadrado, compacto, irregular, etc. El riesgo de deterioro, frágil, explosivo, tóxico, contaminante, sujeto a deterioro. Y el estado, inestable, pegajoso, sucio, polvoso, caliente o congelado. Todo esto nos puede ayudar. Este es un ejemplo de cómo se clasificaron. Y pues aquí viene cubetas de plástico, banda de acero. Viene las medidas, el peso, la forma, los peligros que puede tener. El estado, pues aquí está como en blanco. La cantidad, pequeña, grande, muy pequeña, o sea, son las opciones. El tiempo, solamente vemos que aquí en el concentrado de vitamina, creo, tiene urgencia, las demás están en blanco. Y los controles especiales, o sea, y la clasificación. Análisis de movimientos. En esta parte habla de la determinación de la cantidad de movimientos requeridos en cada ruta y relaciona los materiales con movimientos usando una misma medida. ¿Qué se debe hacer? Determinar la unidad de material a ser movida, toneladas, barriles, tarimas, como sea que se vaya a mover o lo que sea que se vaya a mover. Identificar las rutas definidas por los puntos de carga y descarga, o sea, dónde lo vas a tomar y a dónde lo vas a ir a dejar. Tiene que haber puntos de carga y descarga, aunque ese no sea su destino final. Tiene que haber un punto donde lo vas a descargar. Para cada clase de material, anotar para cada ruta la cantidad de material a ser movido. Es decir, si tú ya tienes la ruta de dónde, hacia dónde va a ir, tienes que tomar en cuenta cuánto material vas a mover en esa ruta. ¿Cómo se hace? Ok, selecciona la unidad de flujo, se enlista cada ruta y para cada clase y en cada ruta anotar la cantidad de material a ser movida usando la siguiente nomenclatura. A4 significa alta cantidad anormal. E3, alta cantidad especial. I2, cantidad importante. O1, cantidad ordinaria. Y U0, no importante. Junto con estas rayitas que vienen aquí, que si se dan cuenta pues son 4, 3, 2, 1 y horizontal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que están clasificadas ya las rutas y pues vemos que en el primero es el más crítico, por así decirlo, y a diferencia del segundo nos damos cuenta que no es importante por todas sus señales en horizontal. Lo siguiente es visualizar movimientos. ¿Qué se debe hacer aquí?
pues es hacer o conseguir un plano de distribución de la facilidad, construir un diagrama de proceso de flujo sobre el plano en donde la forma de línea indica la intensidad del flujo y marcar el tipo de material en cada línea de flujo. ¿Cómo se hace? Hacer un plano de la distribución de las instalaciones, primeramente. Después construir un diagrama de proceso de flujo sobre el plano en donde la forma de la línea indica la intensidad de flujo. Indicar las zonas de origen y destino, usar letras mayúsculas. Hacer un cuadro, resumen e indicar por cada clase de material la cantidad usando el número de líneas de flujo, usar la misma notación A, E, I, O. Mostrar la dirección de flujo con una flecha indicando la clase de material con minúsculas a la par de la flecha. Y hacer anotaciones en la base que expliquen mejor el diagrama. Lo siguiente sería establecer planes. Selección de equipo. Distancia corta con poca cantidad, use equipo de manejo simple. Largas distancias con poca cantidad, use equipo de transporte simple. Cortas distancias con mucha cantidad, usa equipo de manejo complejo. Largas distancias con mucha cantidad, use equipo de transporte complejo. Por ejemplo, aquí tenemos que la D significa distancia aproximadamente menor a 50 pies en minúscula, y en mayúscula tiene un significado que es aproximadamente mayor a 100 pies. La Q en minúscula nos hace referencia que es a menor a 10 cargas por día, y la Q en mayúscula es mayor a 100 cargas por día. Y continúa la evaluación de alternativas. La meta es seleccionar el plan de manejo más adecuado basado en costos y factores intangibles. ¿Qué hacer? Pues identificar cada alternativa, obtener de cada proveedor de equipo datos de costos e inversión, preparar una hoja de comparación de alternativas, hacer una comparación de beneficios intangibles y riesgos de cada alternativa. Seleccionar el plan e instalarlo. La meta es asegurar que todos los detalles han sido cubiertos, plan, equipo e instalación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues debemos hacer una lista con todos los aspectos que se deben cumplir para la implementación. Después, listar las tareas en una hoja de programación, especificaciones de equipo, tareas para proveer el equipo, planos de instalación, necesidades de entrenamiento, verificaciones de uso efectivo. Después, asignar las responsabilidades por tarea, es decir, distribuirlas pues a cada responsable, ¿no? Programar cada tarea y establecer el medio de control de avance. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos usar un Gantt, definir la escala de tiempo, listar todas las tareas en forma cronológica, mostrar responsabilidades asignadas por tarea, mostrar con barras de la longitud tiempo asignada a cada tarea, mostrar días laborales y festivos o feriados si desea, y hacer observaciones si lo amerita. Este es un ejemplo de un diagrama de Gantt, y pues en la primera tarea que es de Tile New Conveyor, está programada con una duración de una semana, si no me equivoco. Está por mes. No, sí está por semana, pero ya está marzo. Dice qué actividades es el nuevo conveyor, cuándo comienza, la distribución, quién hace el reporte, cuándo es la fecha de elaboración, el número de proyecto y la planta, ¿no? Y podemos ver que está la semana en febrero, la primera semana está destinada para esa tarea, al igual que la segunda. A partir de la tercera se va a la segunda semana de febrero y se extiende
hasta terminar la primera semana de marzo. Pero nos podemos dar cuenta que hay actividades en paralelo, donde se pueden realizar la actividad 1, 2 y 3 al mismo tiempo, o van a coincidir estarla realizando al mismo tiempo que la actividad 4. Y así sucesivamente hasta terminar todas las tareas que tú enlistaste, esto cumpliendo con el requerimiento del proyecto general. El aspecto de evaluar antes de la implementación es verificar fechas de envío de equipo, hacer las órdenes de compra, programar el entrenamiento de operadores, programar la instalación y su ejecución, verificar la seguridad de la operación, asignación de tareas, establecer el mecanismo de seguimiento del plan de instalación. Y estas implican dimensiones físicas, peso con y sin carga, capacidad de carga, velocidades de operación, fuentes y medios de energía, requerimientos de consumo de energía, tipo de control y previsiones para automatización. Los formatos SHA están estandarizados de varias maneras, como resumen de la clasificación de materiales, resumen de movimientos, papel trazado, métodos de manejo, evaluación de alternativas, planeación y programación del proyecto. En conclusión, una vez expuesta la información, podremos partir para realizar un proyecto final, donde tendremos la oportunidad de realizar un diseño de sistema de manejo de materiales y su factibilidad aplicando la metodología SHA. Con el tema explicado tendremos ideas más claras y será de gran ayuda para la elaboración del proyecto futuro. Y también agregamos que la metodología del análisis del manejo sistemático brinda las herramientas mediante procedimientos específicos que se siguen y que si se aplican de la manera correcta se podrán ahorrar tiempo en el desarrollo de los estudios. Además, proporciona lo necesario para lograr tomar decisiones y así nos genere mayor confianza para la aprobación y la aplicación de los estudios realizados por parte de la dirección de la empresa, lo que haría que sea más rentable y más competente por generar nuevos métodos para analizar y mejorar sus procesos en la manera de tomar decisiones. Estas son nuestras referencias bibliográficas y por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Esperamos les haya servido esta información y la puedan utilizar de manera eficiente.